tengo mi Biblia de oro, mi madre me la enseñó. Ella es para mí un tesoro que alumbra mi corazón. Para mí es vida y es todo, y eso lo debo al Señor. Ella me enseñó el camino y por siempre yo lo imploro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Cuando la puso en mis manos, me dijo con voz de alerta: no dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta. Ella es la que te prepara para darte vida eterna. Ella me enseñó el camino y por siempre yo lo imploro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro. Hermano y amigo, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de estos medios de comunicación para llevar el mensaje de la palabra, esperando que sea de bendición a su vida en esta hora. Porque el propósito de este mensaje o de este programa es para ser de bendición a toda esa linda audiencia, hermanos y amigos que nos sintonizan. Pero antes de proseguir adelante, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos das de poder, Señor, estar en este lugar para llevar el mensaje de tu palabra. Que seas tú, mi Dios amado, quien nos dé esa sabiduría, esa iluminación, por medio de tu Santo Espíritu, para no hablar de nuestra propia voluntad, sino que sea tu palabra, tu Santo Espíritu, guiándonos para llevar el mensaje de la palabra, y esa palabra pueda germinar en la mente y en el corazón de cada hombre, cada mujer, cada persona que está al alcance de nuestra voz. Permíteme, Señor, que desde el hombre, desde el más sabio hasta el más sencillo, pueda entender el mensaje de tu palabra a esta hora. No por mi inteligencia, sino porque tú eres el Dios Todopoderoso, el cual nos da gracia delante de ti, delante del pueblo, el cual nos da por medio de tu Santo Espíritu la iluminación para hablar de tu palabra, porque no es mía, la palabra es suya, yo solamente la voy a transmitir para que el pueblo la pueda escuchar. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que seas tú quien nos guíes para hacer lo que vamos a hacer a esta hora. Amén, amén. Así es, mi hermano querido y amigo, Dios les bendiga. Gracias por ser parte de este momento, de apartar tiempo usted para escucharnos en este hermoso programa que será de bendición para su vida. Vamos a tratar con el tema tiempos, o sea, otros tiempos. Ese va a ser el tema otro tiempo. Pero ahora nosotros podemos darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo y recordamos
que Dios, en su infinito amor y misericordia, Dios ha querido que todo hombre y toda mujer cambie de modo de pensar, cambie el modo de conducirse en esta vida, que el hombre y mujer que se encuentra en tinieblas venga a la luz. Hombre y mujer que se encuentra desesperado, que en Cristo puede encontrar la paz. No le vamos a decir que no va a tener problemas si usted viene a Cristo, no. Lo que sí le vamos a decir es que usted, si está en Cristo, no está solo, no está sola. El Señor está ahí para ayudarle en el momento de adversidad, para fortalecerlo y para cuidarlo. Y es así que en otro tiempo usted no tenía esa confianza y esa esperanza. Pero en el tiempo que estamos viviendo podemos darnos cuenta, ya nosotros, que el Señor nos ha cambiado, que en el tiempo que estamos, en otro tiempo, nosotros no teníamos esperanza. Como muchas personas en el tiempo presente se encuentran sin Cristo y sin esperanza, estando el regalo presente, porque Dios en su infinito amor y en su misericordia envió a su Hijo. Ese fue el regalo más grande que pudo haber dado Dios a la humanidad. Según lo dice San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver lo grande del amor de Dios. Podemos darnos cuenta que en otro tiempo no había esa oportunidad, no había esa esperanza, porque el pueblo de Dios y el pueblo gentil, dirá usted, ¿cuál es el pueblo gentil? Todo aquel que no es judío, pero ese es el pueblo gentil. Nosotros no teníamos esperanza, porque Dios estaba tratando siempre con su pueblo Israel, pero para tratar con nosotros estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo para que viniera y naciera en Belén de Judea, y ahí vino y nació la esperanza para nosotros, que en otro tiempo no teníamos esperanza. Bueno, vamos a leer aquí en el libro de Efesios. Recuerde el tema en otro tiempo. Y recuerde, cuando usted no había recibido a Jesús, usted estaba en ese otro tiempo, pero ahora que ya lo ha recibido, está en un tiempo de triunfo, un tiempo de victoria, donde usted antes no tenía esperanza, era extranjero para con las cosas de Dios, pero ahora no es extranjero. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 12, ahí vamos a empezar. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, tremendo cómo estaba usted y cómo estaba yo. Extranjero a los pactos y a las promesas de Dios. Éramos ajenos, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Puede decir toda aquella persona que nos escucha, aquellos que todavía no han abierto su corazón al Señor, pueden decir: no, pues yo tengo un Dios. Pero quiero decirte, amigo, amiga, si tú dices que tienes a un Dios, pero si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, te encuentras sin Dios. Te encuentras sin esperanza. Te encuentras sin el perdón y sin salvación. Porque la salvación Dios te la ofrece a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, usted que es extranjero a los pactos y a las promesas, usted puede ser cercano. Usted puede ser heredero
de la vida eterna a través de Jesucristo. Pero tiene usted que recibir en su corazón a Jesucristo como su Salvador. Si yo le digo, ¿usted cree que Jesús era el Hijo de Dios? Me dirá usted que sí. Pero si le digo, ¿usted cree que por la muerte de Él en la cruz del Calvario, usted puede ser perdonado de sus pecados? Tal vez me diga que sí, pero ¿usted ha hecho esa confesión de fe? ¿Le ha dicho al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, que he hecho lo que a ti no te agrada, pero en esta hora me arrepiento de ello y vengo delante de ti pidiendo perdón? Borra todas mis culpas, todas mis iniquidades. Y desde este momento, oh Dios, recíbeme como uno de tus hijos. Reconozco que soy creación, pero no hijo. Pero en esta hora te pido, Señor, que me conviertas en un hijo tuyo y me des las fuerzas y me abras mi entendimiento y mis ojos para poder ver lo que yo debo de ver, que es tu palabra, la iluminación, y creer en mi corazón que lo que tú, Cristo amado, hiciste en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mis pecados. Reconozco que es la única forma, que es el único medio por el cual yo puedo acercarme a ti, oh Dios, Padre Celestial. Desde este momento, recíbeme como uno de tus hijos. Y así usted puede ver, porque nos dice en el libro de Romanos, allá nos enseña, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús fue muerto, fue sepultado, y que al tercer día se levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así es que usted puede decir, yo creo, pero tiene que confesarlo, manifestar lo que usted cree, que eso que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonar sus pecados. Y desde ese momento cambia la situación de que usted, de ser extranjero, ya después usted se une a los ciudadanos de la patria de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos son el pueblo privilegiado, el cual Dios escogió desde antemano, comenzando desde Abraham. De ahí vienen los patriarcas y viene todo el linaje de Israel, por el cual de ese pueblo nosotros estábamos desligados y éramos extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Dios verdadero y nosotros creíamos en los dioses que son hechos con las manos, que no tienen ningún poder, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan, boca no hablan, nariz tienen pero no pueden respirar, tienen orejas pero no oyen, están muertos. Entonces, siguiendo nosotros, creyendo en ellos, entonces somos extranjeros, pero ya cuando venimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces ya nos convertimos en ciudadanos de la patria celestial. Por eso dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es en el tiempo pasado para usted que está en Cristo, pero para aquel que todavía no ha recibido a Cristo, está viviendo en ese tiempo, todavía en el tiempo pasado.
porque no se ha preparado para poder ser parte de la ciudadanía de Israel. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, qué lindo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la que nos limpia. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es la que nos purifica y limpia nuestros pecados, y es entonces cuando nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre a través de Jesucristo, y entonces cuando nos convertimos en herederos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es ese momento cuando hay ese cambio en su vida de ser un extranjero a ser un ciudadano de la patria celestial. Porque Él es nuestra paz. Recuerde que nosotros, por causa del pecado, no nos podíamos acercar a Dios, el Padre. Éramos extranjeros y además de eso, enemigos de Dios por la forma en que nosotros nos conducíamos, viviendo en la ignorancia, ignorando a Dios, aclamando a dioses muertos, comparando a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, con un pedazo de madera, con un pedazo de oro, de plata, de barro y de yeso, haciéndolo como si fuera nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ignorábamos el amor de Dios, ignorábamos la grandeza de Dios. Pero qué hermoso es cuando puede Él abrir nuestros ojos y podemos nosotros mirar a ese Dios Todopoderoso y a Jesucristo, al cual nos envió para que por medio de Él, usted y yo pudiéramos tener paz con nuestro Dios. Por eso dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación. Había algo que nos dividía, que nos separaba. Y podemos darnos cuenta en el momento cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos enseña en la palabra del Señor que en Jerusalén había un templo donde el pueblo de Israel se congregaba, donde ahí venían a ofrecer los sacrificios, donde los sacerdotes se presentaban a ofrecer sacrificio por ellos y también por el pueblo, por el pecado del pueblo. Pero había un lugar santo, había un atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo, en el cual, en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y no podía entrar sin sangre, tenía que llevar sangre para ofrecer por el pecado del pueblo hacia Dios. Y entonces ahí nos damos cuenta que en ese momento, cuando Jesús está en la cruz, cuando Él muere en la cruz del Calvario, ese velo, esa cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, nos enseña la palabra del Señor que se rompió de arriba hacia abajo y quedó abierta la entrada al lugar santísimo, donde ahora nosotros mismos podemos llegar a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y ahí fue cuando donde hubo paz entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Ahí fue donde hubo paz entre Dios y el hombre, porque el hombre no se podía acercar a Dios por causa del pecado, pero a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar a Él. Por eso dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación. Entonces fue quitada esa pared de intermedio de separación y ahora somos un solo pueblo. ¿Para qué? Para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde vino por medio de Él. Fue hecha la paz. Hubo esa paz. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedio de separación. Hermanos, podemos ver en el tiempo presente, por no entender esas palabras, no entender ese versículo, podemos ver en el tiempo presente cuánta división hay entre el pueblo de Dios, no solamente en las iglesias, diferentes iglesias, sino aún en la misma iglesia. Hay muchas controversias, mucha división, donde no debe de hacer así, porque Dios vino y quitó esa pared de intermedio de separación, y ahora debe de haber paz entre cada uno, sabiendo que todos somos un solo cuerpo, que por todos murió el Señor Jesucristo, diferentes iglesias, una diferente de la otra, que sintiendo uno que yo soy mejor que nosotros, amor, eso es un espíritu del enemigo que ha venido para quitar esa comunión, esa paz que Dios vino y puso a través de Jesucristo, quitando la pared de intermedio de separación, y de ambos pueblos hizo uno. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que el pueblo gentil, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, debe de haber paz en nosotros, debe de haber unidad, debe de haber respeto, reverencia entre uno y otro, que no haya más alto concepto del que sí que debe tener, que nadie piense ser mejor entre las iglesias, cualquiera iglesia que sea, que no se escuchen esta, que no piense ser mejor que otra iglesia, porque la iglesia solamente son los miembros y miembros cada uno de los otros, y sabemos que la cabeza es Cristo Jesús. Todas las iglesias, todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, componemos el cuerpo de Cristo, y Él es nuestra cabeza, Él es nuestra, y entonces debe de haber en todos comunión, debe de haber en todos paz, debe de haber tranquilidad, no haya esas desavenencias, que yo porque no eres de mi iglesia ya no eres nada, o porque eres de aquella iglesia tú no estás bien. Hermanos, si lo que vale es lo que Cristo ha hecho en tu vida, que tú fuiste comprado a precio de sangre, porque Cristo cuando Él muere y de Él lo quitó la pared de intermedio de separación entre el pueblo de Dios y el pueblo gentil, pero entre nosotros debe de haber esa comunión, debe de haber paz, debe de haber tranquilidad, no esas controversias que yo soy mejor porque yo soy de esta iglesia, que nuestra iglesia es mejor que aquella, no, esas son artimañas del diablo que ha venido para quitar la paz. Si las iglesias se unieran como debemos de estar unidos, fuera un impacto que el mundo temblara al ver lo que Dios estuviera haciendo en nuestros medios, pero por haber esa división, por haber eso que yo soy mejor que nosotros, soy mejor que el otro, por eso podemos ver que las cosas no progresan como debían de progresar, la iglesia no crece como debía de crecer, no tiene esa fuerza como la debía de tener por esas divisiones que hay, y Dios vino, Jesucristo vino para quitar esa pared de intermedio de separación, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Por tanto, hermano, usted cambie de modo de pensar, cambie de modo de creer que usted es mejor que el otro. Recordamos las palabras del Señor, y las palabras del apóstol Pablo nos habla que Jesús, los pone a Jesús como ejemplo, que siendo Jesús el Hijo de Dios, no tuvo en su pensamiento ser igual a Dios, o sea, ser igual al Padre, sino antes que se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por haberse humillado, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Pero ¿qué pasó? Él nos dejó ese ejemplo, que siendo el Hijo de Dios, no tuvo en su corazón el querer ser igual a Él, sino que antes se humilló. Recuerde cuando aquel hombre viene a Jesús y le dice, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo uno, ese es mi Padre.
Fíjese, Jesús se hizo como ahí, no dijo que él era bueno. Y nosotros muchas veces nos engrandecemos, nos sentimos muy grandes, como que si nosotros fuéramos muy buenos. Pero no, hermano, hay que tener cuidado y debemos de provocarnos al amor y a las buenas obras, a la paz, a la tranquilidad. Que no hayan ese orgullo, esa altivez en nuestros corazones de sentirnos siempre como que somos mejores que los demás. Recuerde que todos valemos lo mismo. Jesús pagó por todos nosotros con precio, valemos precio de sangre por el amor que Dios tuvo para con la humanidad, dándonos a su Hijo para que viniera, y a nosotros que no teníamos esperanza, nos dio esperanza, que éramos extranjeros a los pactos y a la promesa de Dios. ¿Y cuáles son las promesas? Dios nos ha prometido un día venir y levantarnos y llevarnos a gozar por la eternidad, donde allí estaremos los hebreos y también nosotros alabando al Dios Todopoderoso, donde ahí veremos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a los profetas, a los apóstoles, donde todos unidos alabaremos al Señor. Pero entonces, por eso Él quitó esa pared de intermedio, separación, y de ambos pueblos hizo uno. Gloria al Señor por esa grandeza del amor de Dios para con nosotros. Seguimos adelante, sígase gozando usted que está ahí. En el mundo yo estaba perdido, sin tener esperanzas de Dios. En el mundo yo estaba engañado, pero un día Cristo me llamó, me lavó con su sangre preciosa, mis pecados Él me perdonó, y por eso ahora le canto y le adoro con el corazón. Ahora vivo en la gracia de Cristo, ya no soy pecador como ayer, y por eso la gloria y la honra solamente se la doy a Él. En el mundo ves puro pecado, otra cosa no puedes mirar, pero si alzas los ojos al cielo, sé que Cristo te puede salvar. Eso hizo un día conmigo, es la prueba que te puedo dar, y por eso cantando lo digo, solo Cristo te puede salvar. Es por eso que yo no regreso a este mundo lleno de dolor. El pecado ahora lo aborrezco, porque ahora soy hijo de Dios. Gloria a Dios, qué lindo canto. Esperamos, hermanos, que usted se haya gozado y se siga gozando juntamente con nosotros. Le decimos, busque al Señor antes que sea tarde. Hermano querido, usted que esté en el camino del Señor, busque la paz, la tranquilidad, que haya esa unidad entre los hermanos, quitando toda enemistad. Hermanos, que no hayan esos pleitos, que no hayan esas enemistades entre nosotros, entre los cristianos. Recuerde que Cristo vino y nos trajo la paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él vino y quitó la pared de intermedio de separación. Miren lo que nos dice el versículo 15. Habiendo en su carne, ¿sí? Se dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas, para crear en sí mismo a los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él viene, fíjese, en el versículo primero que estábamos leyendo, en el versículo 14, nos habla de la paz. Dice, porque Él es nuestra paz. Ahora en el versículo 15 nos dice que nos hizo un nuevo hombre haciendo la paz. Él vino para que hubiera paz en nosotros, pero para eso Él sufrió la cruz, sufrió el martirio, sufrió la corona de espinas, el desprecio, cupieron su rostro, arrancaron su barba, lo latigaron sin compasión, fue colgado en una cruz con aquellos duros clavos, sufriendo todo ese martirio. ¿Para qué? Para que entre usted y yo hubiera paz. Pero ¿qué pasa, hermanos? Por falta de no tomar tiempo para leer la palabra y de pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón, que quite toda amargura de nuestras vidas y que podamos entender el mensaje de la palabra. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, quiere decir a los dos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Hermano, Dios no quiere que hayan esas enemistades entre nosotros. Dios quiere que haya paz. Dios quiere que haya amor. Dios quiere que haya armonía, que haya tranquilidad. Por eso vemos que decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, que debe de haber en nosotros esa armonía, quitando todas esas enemistades, sabiendo que la enemistad no viene de Dios, viene del diablo, viene del enemigo de nuestras almas, son obras de la carne, lo cual en nosotros podemos darnos cuenta en Gálatas 5:19, todas estas cosas que son en la enemistad, pleitos, celos, iras y contiendas, todas las cosas no deben de vivir en nuestras vidas, ya que hemos sido regenerados, hemos sido restaurados, hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. Por eso decía el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Los pleitos, las iras, los celos, las iras, contienda, las enemistades, todo aquello que no es bueno, todo aquello que separa a una persona de otra, que lo separa aún de Dios. Esas son cosas que no deben de estar siendo practicadas por nosotros, ya que Dios nos llama a que nos provoquemos al amor y a las buenas obras, para que hubiera en nosotros la paz, la armonía. Para eso vino Jesús y murió en la cruz del Calvario. Por eso, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba cerca de Dios y nosotros estábamos lejos. Pero qué bueno que a través de Jesucristo pudimos ser hechos cercanos y ser participantes de esa herencia de los santos en luz. Gloria al Señor. Por tanto, mi hermano, si hay ahí rencor en tu corazón, arranca esa raíz de amargura. Eso no es de Dios. Los pleitos, los celos, las iras y contiendas no provienen de Dios, vienen del enemigo de nuestras almas, porque siempre él trata de dar contra a lo que Dios quiere. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, según lo dice ahí en San Juan
13:34, dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Por qué, hermano? Porque cuando ven que hay esas desavenencias, que hay esos pleitos entre nosotros, en vez de servir de luz, estamos sirviendo de tiniebla. Para aquellos que todavía están en tiniebla, no pueden ver esa luz que ellos esperan ver, porque en vez de haber unidad, hay discordia, hay distancia. Esas son cosas que en nosotros no deben de existir. En nosotros debe de haber esa armonía como hermanos en Cristo, como miembros del mismo cuerpo. Así como usted viene ahí, tiene su manito ahí, su dedo, no porque su dedo está ahí, le va a dar con un martillo. ¿Por qué? Porque le va a doler, porque está en su cuerpo. Así debe de haber en nosotros el amor entre hermanos, y que todo sea una armonía, sabiendo que todos somos miembros de un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y en la cabeza de esta iglesia es Jesucristo. Y entonces Dios quiere ver esa unidad entre nosotros. Cuando haya esa unidad entre nosotros, la iglesia florecerá, la gente desearán ser como es la iglesia. Pero cuando ven el mal comportamiento en nuestras vidas, ven que no nos podemos ver el uno al otro, eso en vez de atraer a las personas que están en las tinieblas, no lo atraemos, sino que antes se alejan, porque dicen: yo para ser como fulano y fulano, mejor estoy así. Para que haya esa hipocresía en mi corazón, mejor estoy así. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver ese cambio, quieren ver esa unidad, quieren ver esa nueva criatura, ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Pero si no hay esos cambios en nuestras vidas, entonces ¿qué? Entonces nos engañamos a nosotros mismos, porque para ser herederos de estas cosas de la vida eterna, debe de haber en nosotros esa armonía, debe de haber ese cambio. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. No debe de haber rencor en nuestras vidas, no debe de haber odio, no debe de haber pleitos, no debe de haber menosprecio entre nosotros mismos, sino provocarnos a buscar a Dios con todo el corazón, amarle como se debe de amar a Dios y amarnos también a nosotros. Muchas veces decimos: no, pues yo amo a Dios, pero estamos aborreciendo a los hermanos. Entonces dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Además de eso, dice el apóstol Juan: si no amáis a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no le ves? Recuerda que lo que tú haces con tu hermano, a Dios lo hace. Si tú lo desprecias, estás despreciando a Dios. Y si tú le amas, estás amando a Dios, porque Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Debe de haber esa armonía, debe de haber esa paz, debe de haber esa comunión en nosotros, ya que hemos sido llamados. ¿Para qué? Para que haya paz. Varias veces nos enseña aquí la paz. La paz, Jesús vino para que hubiera esa paz. Mire el versículo 17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Nuevas de qué? De paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La paz vino para con el pueblo de Dios, pueblo de Israel, y también para con nosotros. Las buenas nuevas, que nosotros no teníamos esperanza. Estábamos muertos en los delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero vino la esperanza cuando Jesús vino a Belén de Judea. Por eso decían los ángeles: os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí llegó la esperanza para nosotros. Desde ese momento vino eso que Dios había preparado para que quitara la pared de intermedio de separación entre el pueblo de Israel y entre los gentiles. Y desde ese momento ya Dios tenía preparado para que usted y yo pudiéramos ser un solo pueblo mediante Jesucristo, para hacer alabanza, para alabanza y gloria de su nombre. Hermano querido, cambia de modo de pensar. Tú que piensas siempre en hacerle daño a otra persona, pensando siempre a ver cómo le estorbas, pensando siempre que tú eres mejor que él,
Que se quite eso de tu corazón, que haya en ti el amor sincero para con Dios y para con los hermanos, que Dios sea quien reine en nuestras vidas. Recuerde que Jesús nos dejó ejemplo, que siendo Él el Hijo de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dice que no tengamos más alto concepto del sí, del que debemos de tener, que no nos sintamos nosotros superiores a otros, sino que mejor inferiores. Esa es la razón, porque menospreciamos a alguien, porque nos sentimos mejor. Cuando nosotros nos sentamos peor, que inferior a la otra persona, lo vamos a amar, lo vamos a respetar, le vamos a desear el bien, nunca vamos a desear el mal para él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos amemos los unos a los otros como miembros, que somos de un solo cuerpo, así como usted se ama a su propio cuerpo, que no lo maltrata, no se golpea, no trata de hacerse daño. ¿Por qué? Porque le duele. Que haya eso también en nosotros, en pensar cuando nosotros dañamos a alguien más. ¿Por qué? Porque somos, como le digo, somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo, la iglesia. Todas las iglesias, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, son un solo cuerpo. Que se quite ese orgullo, que se quite esa altivez de pensar que yo soy mejor porque soy de esta iglesia, soy de la otra. Si Cristo no está reinando en tu vida, si la paz no está gobernando en tu corazón, que la armonía no está ahí, hermano, ten cuidado, porque Dios es fiel y Él nos ha llamado a paz, nos ha llamado a que nos amemos, a que reconozcamos cada uno el lugar que nos corresponde y nunca haya en tu corazón esa altivez de pensar ser mejor que otro, porque tú eres lo que eres, porque Dios te tiene ahí en ese lugar y un día Él te va a pedir cuenta de lo que tú estás haciendo, de lo que yo estoy haciendo, de lo que Él pide que hagamos. Hermanos, es tremendo si los ponemos a pensar en la palabra del Señor. Dice que cuando hayamos hecho lo que el Señor nos pide que hagamos, que digamos, siervo inútil soy. Cuando hayamos hecho, y si no hemos hecho lo que Él nos pide, ¿qué podremos decir? ¿Qué podremos decir? No somos nada. No somos nada, porque cuando hayamos hecho lo que Él dice que digamos, siervo inútil soy. Y si no hemos hecho nada, no llegamos ni a siervo. Por tanto, hermano, hay que tomar tiempo y meditar en la palabra, pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible, que nos ilumine nuestras mentes para poder conocer cuál es el propósito y deseo de Dios en nuestras vidas y que Él nos dé la fuerza para poder vencer todas esas adversidades que vienen a nuestra vida y que haya en nosotros paz para con los hermanos y para con Dios, que haya en nosotros humildad, que se quite toda altivez de nuestro corazón, que todo eso al Señor no le agrada. Al Señor no le agrada la altivez. Él quiere que seamos sensibles y que nos humillemos delante de Él y que caminemos en la obediencia de su palabra. Él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce cuando sea tiempo. Hermanos, que no haya en nosotros el alabarnos nosotros mismos. Dice, alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Que otras personas digan lo que tú eres. No te pongas tú a engrandecerte, decir yo soy esto, soy lo otro, porque delante de Dios podemos ser como nada. Dice que pesándolos en balanza, somos menos que nada. Así es que, hermano, haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo el Hijo de Dios no tuvo por usurpación ser igual, sino que antes se humilló y por haberse humillado le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Así que sígase gozando juntamente con nosotros. Porque Cristo es tan bueno, porque Él es tan puro, porque sin merecerlo nueva vida me dio, porque Él es tan dulce, porque es poderoso,
que del mismo infierno mi vida salvó. Por eso le amo, por eso le adoro, porque Él es mi dueño, es mi Salvador. De sangre a mí me compró. Porque Cristo es tan santo, sublime y perfecto, y todos mis defectos en su amor no miró. Todas mis transgresiones Él lavó con su sangre, y todos mis pecados en el mar los echó. Por eso le amo, por eso le adoro, porque Él es mi dueño, es mi Salvador. Sangre a mí me compró. Gloria a Dios, qué lindo canto, qué lindo. A precio de sangre Él nos compró. Él sufrió ese martirio, Él sufrió ese dolor por usted y por mí, para que hubiera paz entre nosotros y Dios el Padre. Qué lindo. Miren lo que nos dice ahí el versículo 18. Pues estábamos leímos el 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El versículo 18 dice, porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Recuerde, por eso vemos que decía Juan, en el capítulo 14, versículo 6, donde decía Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es por Jesús, por eso vemos que es el versículo, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, somos la familia de Dios, y esa familia debe permanecer unida, esa familia debe vivir en paz, esa familia debe vivir en armonía, no despreciando el uno al otro, sino
uniéndonos, sabiendo que el tiempo que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde es cuando debemos de estar listos, preparados para ese día glorioso, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor venga, o que esa trompeta suene, o que nosotros nos vayamos. Recuerde que la muerte no nos avisa, no sabemos el día ni la hora en que nosotros desaparezcamos de esta tierra. Bien que la muerte nos sorprenda o que el Señor venga, por una y otra cosa hay que estar siempre preparados para ese día glorioso. Hermanos, qué lindo es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas y que haya ese amor de familia, esa armonía, que nos amemos los unos a los otros como el Señor lo indica, que haya ese respeto entre uno y el otro, que no haya más alto concepto de sí del que debemos de tener, que no sintamos superiores los unos a los otros, sino que todo en armonía, alabando al Señor, engrandeciendo su nombre por su amor y su bondad, su misericordia, por todo lo que ha hecho, que nos ha llamado de las tinieblas y nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo a través de Jesucristo, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Versículo 20 dice, mire, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dirá usted, hermano, pero ¿qué va con los profetas y con los apóstoles? Esa es la forma, esa es la doctrina en la cual usted ha sido creado, enseñado, porque toda esta palabra que vemos escrita, dice el apóstol, que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿Cuáles fueron esos santos hombres de Dios? Los apóstoles. ¿Cuáles fueron los profetas? Esta palabra fue traída por los santos varones de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue cosa traída por voluntad humana, sino que fueron iluminados, dirigidos por el Espíritu Santo, y así llegó la palabra a nosotros, y ahora nosotros estamos edificados sobre este fundamento. ¿En cuál fundamento? En Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos, que los profetas hablaban de que Jesús venía, y llegó el tiempo que se cumplió cuando Jesús llegó. Los profetas, los apóstoles hablaron de Jesucristo como testigos oculares de que vieron las maravillas, vieron todo lo que Jesús hizo, también vieron el sufrimiento, todo lo que Él pasó por darnos a nosotros el perdón, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y tuviéramos la vida eterna. Por eso, hermano, es que podemos estar edificados nosotros sobre ese fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Por eso es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es Jesucristo el cual vino y se cumplió lo que los profetas hablaron. Por eso cuando Jesús se levantó de entre los muertos, cuando Jesús va platicando con aquellos que van para Emmaús, les hablaba de lo que habían dicho los profetas, y ahí que tenía que sufrir el Cristo, que había de padecer. Todo lo que Jesús pasó, los profetas lo hablaron. Por eso vemos que estamos bajo ese fundamento que tenían los profetas, que era la palabra de Dios, la cual estaba dirigida de Dios el Padre hacia ellos para que lo anunciaran al pueblo, para que el pueblo se percibiera, y hablaron acerca de la venida de Jesucristo y del sufrimiento, lo que Él iba a pasar. Y usted puede darse cuenta que todas las cosas que estaban escritas, comenzando desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo se ha ido cumpliendo. Como dijo Jesús, que ni un tilde ni una jota perecía antes que todo fuera cumplido como estaba escrito. Y es así donde nuestra base, nuestros fundamentos es nuestro Dios. Nuestra base y nuestro fundamento es como el que tuvieron los profetas, creyendo en el Dios verdadero, en Jesucristo y en el cumplimiento de la palabra, viniendo Jesucristo a morir por los pecadores. Él vino para que el hombre y la mujer que no tenía esperanza tuviera esperanza, para que el hombre que no tenía perdón tuviera perdón, porque es la única forma que el hombre y la mujer podía ser perdonado, a través de esa sangre, de ese sacrificio en la cruz del Calvario. No había nada más que pudiera limpiar el pecado del hombre. Por eso vemos que nos dice Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cuál era lo que podía limpiar ese pecado? Solamente la sangre de Jesucristo. Por eso cuando va Juan, está Jesús
pasando por la ribera del Jordán, y está Juan ahí bautizando, y vio ir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vemos que los sacrificios que antes se hacían no quitaban el pecado, nomás cubrían, pero cuando viene Jesús, Él quita, Él borra el pecado del hombre y de la mujer que se arrepiente y que viene con un corazón arrepentido, quebrantado, pidiendo perdón. Él lo limpia, Él lo perdona, Él lo purifica, Él lo hace un hombre nuevo. Si es mujer, la hace una mujer nueva. Y entonces por eso podemos ver esos cambios que hay en la humanidad. Pero hay que buscar al Señor. Y usted que esté en el camino del Señor, no haya altivez en su corazón. Humíllese delante de Dios, como lo dijo el apóstol. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando sea tiempo. Dijo el apóstol. Jesús dijo: el que se humillare, el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Así es que, hermano, hay que esperar que sea el Señor quien los ensalce, que sea Él quien los levante, y no nos levantemos nosotros orgullosamente pensando que somos mejor que otros. Cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, dice que digamos: siervo inútil soy. Cuando no la hemos hecho, ¿qué podemos decir? Que ni siervos somos. Así es que, hermano, cuidado con esa altivez en tu corazón, cuidado con eso, que ese envanecimiento, que no venga eso a tu vida. Humíllate y deja que Dios te use, y trata de hacerlo mejor, vivir en armonía con los hermanos. Quita toda avaricia, todo rencor, todo orgullo, quita todo eso de tu corazón. Todas esas cosas son vanidades y no nos sirven para nada. Antes nos sirven para distanciarlos más de Dios, para que no podamos estar tranquilos. Que haya paz, que haya tranquilidad, que haya armonía, que haya humillación en nuestras vidas. Por eso, hermano, es necesario buscar la palabra, leer la palabra, meditar en ella y pedirle al Señor que nos dé la iluminación en nuestra mente, porque podemos ver la palabra, pasar por ella y no darnos cuenta qué es lo que leímos, ni darnos cuenta qué fue lo que vimos. Pero cuando Dios ilumina tu mente, abre tus ojos, puedes ver la palabra, y puede esa palabra penetrar en tu vida, en tu corazón, y hacer el cambio que Dios necesita que haya en nuestras vidas. Hermano querido, que Dios te bendiga. La gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346-677-6724, o a su correo electrónico uncomienzo23@gmail.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.